plataforma virtual. Pero por temas de seguridad, ustedes terminan colocando una serie de dispositivos de hardware enfrente de la infraestructura y comienzan fragmentando la infraestructura. Entonces, un clúster para todo lo que tiene que ver con la zona desmilitarizada, con una serie de componentes de protección que están al frente. Después comienzan a tener otro clúster diferente, probablemente para PCI o para HIPAA o para otro tipo de funciones, cada clúster separado. Y empiezan a tener una serie de componentes físicos que tienen que agregar a la infraestructura para protegerla. La idea detrás de esta parte que ustedes tienen acá, es poder empezar a ofrecer estos servicios también de manera virtual. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de ese Software Defined Data Center, la idea es que todos los componentes sean tan flexibles de provisionar como lo venimos haciendo con la máquina virtual. La red, la seguridad, el almacenamiento, todos esos componentes deben ser muy simples de provisionar. En ese sentido, pues lo que buscamos es que desaparezcan esos componentes físicos que tenemos al frente, que de alguna manera nos limitan en términos de la operación, y que la flexibilidad de esos componentes que ahora vamos a provisionar, que son Virtual Data Centers, tengan estos componentes incluidos. Entonces empezamos a tener seguridad perimetral de borde, quiere decir que aquí vamos a tener firewall, vamos a tener funciones de VPN, vamos a tener los servicios de detección de intrusos como parte de esa plataforma, incluso balanceadores de carga. Pero la seguridad no se queda ahí. Si ustedes miran parte de la problemática en infraestructura virtual, es que cuando ustedes comienzan a mirar cómo proteger las diferentes máquinas, ustedes encuentran el mecanismo para protegerla de lo que viene de fuera. Pero ¿qué pasa con la protección interna? Si las máquinas virtuales están corriendo en el mismo servidor, probablemente nosotros no vamos a tener visibilidad del tráfico que está pasando por los switches virtuales de ese servidor, por lo menos de la forma tradicional. Y aquí es donde vienen los otros componentes que nos van a permitir ayudar a proveer seguridad interna. Tradicionalmente también se han utilizado técnicas de red para hacer esa protección, y es separar las áreas de red utilizando VLANs. Pero algo interesante que tiene la suite es empezar a proveer facilidades de tener firewalls interiores. Aquí lo que vamos a tener entonces es la posibilidad de crear algo que se llaman zonas, que es algo que también viene desde versiones anteriores de VMware y aparecía como Beachit Zones y que ya estaba incluido dentro de vSphere. Sigue incluido dentro de vSphere, pero en este caso particular, cuando ustedes hablan de firewalls interiores, vamos un paso más allá. Y es algo que dentro de las versiones anteriores se llamaba Beachit Apps, como de protección de aplicaciones. En este caso estamos hablando de firewalls de contenido. Estamos haciendo la protección a nivel del contenido de la red. Y empezamos a tener unas características muy importantes cuando ustedes tratan de proveer protección a nivel de máquina virtual. Y es que algo que sería muy difícil hacer en el mundo físico, aquí podemos llegar incluso a definir reglas para cada tarjeta de red virtual que ustedes tienen. O sea que las condiciones que ustedes pueden definir pueden ir a nivel de virtual NIC. La tarjeta de red puede tener una serie de reglas en términos de seguridad que estos firewalls de contenido, firewalls interiores, nos van a permitir tener. También tenemos componentes que nos permiten de alguna manera trabajar en Data Loss Prevention. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera podemos tener componentes que pueden identificar ciertos formatos de información dentro de las máquinas virtuales, y si tratamos de moverlas fuera de la zona que está protegida, esos mecanismos nos van a impedir hacerlo. El efecto final, estamos proveyendo mucha más seguridad que lo que normalmente teníamos en infraestructura virtual, pero además no tenemos que recurrir a una serie de componentes externos, que es lo que tradicionalmente veníamos utilizando. El efecto, todo esto viene siendo virtual y se puede provisionar como parte de la misma infraestructura del data center virtual que nosotros estamos manejando. Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en la suite de vCloud Networking and Security?
En particular, ustedes van a encontrar algo que aquí aparece como VXLAN. La X no es un error, teníamos las VLANs, pero las VLANs nos generan cierta problemática cuando tratamos de pensar en la nube híbrida. En la nube híbrida nosotros no podemos extender las VLANs, nos quedamos en el segmento de red donde estamos trabajando. VXLAN es la extensión de ese concepto de LAN para permitirnos utilizar esa protección o esa zona, pero a través de diferentes data centers. Quiere decir que incluso atravesando el switch yo podría ver una zona como si fuera una, en este caso no VLAN sino VXLAN, y las máquinas van a estar en la misma zona a pesar de que van por diferentes data centers. Clave para poder comenzar a pensar en la nube híbrida. Ese componente viene entonces como parte de vCloud Network and Security. ¿Qué más tenemos? Si ustedes miran, esto que aparece acá es lo que nosotros llamamos app, protección de aplicaciones. Son reglas que definen zonas que de alguna manera contienen todas las máquinas virtuales definidas dentro de esa zona. Si ustedes mueven la máquina virtual de un servidor físico a otro, imagínenselo como un caucho que se mueve. Si lo movemos de una máquina a otra, las reglas se estiran y protegen las máquinas virtuales que estén definidas dentro de este grupo. Entonces, a pesar de que tenemos las máquinas, en este caso, por ejemplo, corriendo en el mismo data center virtual, las que están protegidas por esta regla, por ejemplo, no se van a poder alcanzar desde fuera si la regla no lo permite, por ejemplo, para estas máquinas. Entonces vamos a crear protecciones adicionales dentro del mismo data center. Les hablaba del Data Loss Prevention, entonces podemos manejar la prevención de datos. Si yo tengo aquí datos críticos dentro de esta zona y quiero copiar la máquina virtual, quiero mover la máquina virtual fuera de la zona, este mecanismo se va a enterar de que estoy tratando de hacer una acción que no es permitida y no me va a permitir hacer el movimiento de la máquina. Hablábamos también de protección perimetral. Noten que en este caso tenemos dos data centers virtuales. Cada uno tiene sus componentes de protección, pero forman parte de la infraestructura virtual. Usualmente lo que ustedes van a ver es que sus componentes se proveen como virtual appliance. Para los que están familiarizados con los appliance, es una caja que en el caso físico llegaba lista, la enchufaba, la prendía y le configuraba unos parámetros y ya la tenía operando. El concepto en el mundo virtual es el mismo. Yo tengo una máquina virtual que de alguna manera importo a mi infraestructura y una vez la importo, le defino unos parámetros y ya la tengo lista para operar. Estos componentes vienen bajo ese concepto. Son virtual appliances que se ponen a operar muy rápidamente. Y el otro componente que ustedes encuentran dentro de ese tema de seguridad específicamente es cómo manejar todos esos componentes de una manera armónica. Cómo hacerlo desde una forma sencilla. En este caso, ustedes van a encontrar una consola de administración de todo el tema de seguridad. De pronto les surge la inquietud, ¿y por qué no lo hacemos desde la misma consola del vCenter? ¿Por qué no utilizamos una única consola? Silencio total. Pues la razón es simple, esas funciones de seguridad, ustedes si la han vivido usualmente están en manos de otra persona completamente diferente al administrador del sistema, porque de lo contrario le estaríamos dando absoluto poder sobre la plataforma. En este caso separamos las funciones y al separar las funciones, quien maneja la seguridad tiene una consola completamente diferente. Bueno, ¿qué más ha sucedido en términos de seguridad? Cuando anunciamos la última versión de vSphere, que es la versión 5.1, VMware tomó una decisión muy interesante y fue la de separar este producto que nosotros llamamos Endpoint, y este Endpoint lo movimos directamente a ser parte de vSphere. Endpoint es el mecanismo de seguridad que nos sirve para proteger máquinas virtuales dentro del centro de cómputo, en el esquema que tradicionalmente ustedes se imaginarían de instalar el antivirus. Si vamos al mundo físico, ustedes en cada servidor tenían un antivirus, se lo llevaron a virtual y en cada servidor virtual instalaron el antivirus. Sin embargo, cuando pasamos al mundo virtual, si todos los antivirus simultáneamente entran a actualizar firmas,
tenemos una tormenta de tráfico sobre la red. Y si ahora todos los antivirus al tiempo entran a hacer el scan de máquinas virtuales, tenemos una tormenta de tráfico sobre el disco. Entonces, para prevenir ese tipo de tormentas es que aparece este concepto de endpoint. Endpoint, como les contaba, sigue el mismo esquema, es un virtual appliance sobre el que colocamos toda la lógica para detectar la parte de seguridad. Aquí va a estar el antivirus y él va a tener la capacidad de recorrer máquinas virtuales así estén prendidas o apagadas, algo que no sucedía en el esquema tradicional. Como ahora solo estamos actualizando la firma de este señor, no vamos a tener la tormenta. No vamos a estar chequeando todas las máquinas simultáneamente, sino que él decide cuáles puede chequear de forma en paralela, si es el caso, o las va chequeando una por una. Esto descarga totalmente la máquina en términos de ponerle un overhead alto a la operación. Y aquí es donde nosotros tenemos socios que han trabajado muy fuerte de la mano con nosotros para generar la lógica que debe ir por dentro de este componente. Nosotros ponemos, si lo quieren decir de alguna manera, el cajón para contener la lógica, y la lógica que va por dentro, que es la lógica de antivirus, es la que desarrollan nuestros socios de negocios. Y aquí es en particular donde Kaspersky ha hecho una tarea interesante, y pues creo que lo más interesante es que ustedes lo conozcan directamente de Kaspersky. Los dejo en manos de Jesús Calle para que les cuente las novedades que tenemos. Jesús, te paso el testigo. Muchas gracias. Ustedes están mirando es poder simplificar y más bien le entrego la complejidad a alguien más, me voy a la nube pública. Quizás lo que la mayoría de los analistas ven es este estado que está en el medio, que es la nube híbrida. Y lo que vamos a ver es cómo llegar a esa nube híbrida, qué necesitamos para poder comenzarnos a mover allá. Entonces, muy probablemente ustedes están pensando en su data center, están mirando las posibilidades de los proveedores de servicio que ya hoy en día son una realidad, y lo que ustedes están buscando es que eventualmente una porción de su infraestructura se pueda mover a la nube pública. Quizá ya muchos de ustedes finalmente, como nosotros, logramos aterrizar el concepto de la nube. La nube realmente son dos pedazos, un pedazo que está en el cielo, que es el de los usuarios, y otro pedazo que está en el infierno si uno no tiene las herramientas, que es de quien provee la infraestructura, porque los usuarios van a querer todo. Y la única manera es contar con el soporte adecuado para poder crear esa infraestructura que de alguna manera nos permita todas las promesas que hemos visto, poder armar los pools de recursos, poder ofrecerles a los usuarios el autoservicio, hacer una infraestructura que se pueda integrar muy fácil con otros elementos. Para no estar viviendo en el infierno, pues lo más sencillo es tener algo que nos permita crear esa infraestructura de manera sencilla, y en este caso es lo que nosotros llamamos el Software Defined Data Center. ¿Qué hacemos nosotros para crear el Software Defined Data Center? Pasar a un mundo donde todo esté de manera mucho más integrada, y en ese mundo vamos a tener algo que VMware creó como el vCloud Suite. vCloud Suite es la herramienta que nosotros estamos utilizando para poder crear la operación en la nube. El primer paso que muchos de ustedes ya probablemente dieron fue adoptar vSphere. Pero después de adoptar vSphere hay que comenzar a agregar otros elementos para poder armar la solución como se requiere en la nube. Si ustedes requieren elementos para hacerlo muy flexible desde el punto de vista de red y seguridad, nosotros estamos agregando toda una serie de componentes que se llaman vCloud Network and Security, que forman parte de esta suite. Tenemos elementos para pensar en recuperación de desastres, para poder armar otro componente u otro grupo de objetos que vamos a necesitar, que en este caso van a ser los data center virtuales. Vamos a necesitar provisionar aplicaciones. Probablemente aquí estábamos pensando en provisionar máquinas, pero si ustedes comienzan a pensar un poco más, qué es lo que nosotros ofrecemos son servicios que al final se basan en aplicaciones. Entonces vamos a necesitar herramientas que nos permitan provisionar las aplicaciones, y vamos a tener que monitorear toda la operación de ese data center. Muy probablemente también nos vamos a enfrentar al tema de cómo provisionar no solamente en el mundo de vSphere, sino en el mundo de otros hipervisores o incluso en plataforma física. Y aquí
venimos con otro componente que nos permite ya pensar en que todo eso que antes mirábamos como diferentes disciplinas de nube se pueden considerar una sola. Específicamente hoy vamos a enfocarnos en un componente que está en esta parte, un componente de vCloud Network and Security que forma parte de todo lo que ustedes ven como vCloud Suite. vCloud Suite es una colección de componentes que les permite armar la nube. Dentro del data center ustedes van a necesitar seguridad a diferentes niveles, al nivel perimetral y al nivel interno. Quizás parte de lo que ustedes han comenzado a ver es que para poder ofrecer esa seguridad perimetral tienen que comenzar a colocar una serie de componentes físicos externos a la plataforma y de alguna manera comenzar a romper la plataforma en pedazos. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, un grupo para la zona desmilitarizada, otro grupo para las bases de datos, otro grupo de máquinas diferentes para otro tipo de aplicaciones, cada una con una serie de elementos físicos que proveen la protección. La idea detrás de algo como vCloud Network and Security y en particular de esta parte es que estos componentes también se conviertan en componentes virtuales que se puedan provisionar de manera programática cuando ustedes están generando la infraestructura. Y algo que sucede es cómo protegemos la infraestructura interna. Pues en este caso vamos a tener toda la parte de lo que nosotros llamamos firewall de aplicaciones o firewall de contenido, y en particular algo que también se usa mucho es poder proveer infraestructura de VLAN para segmentar la red y protegerla de esta manera. Sin embargo, el tema de VLANs tiene un problema y es que ustedes están limitados a un segmento de red. Que tiene vCloud Network and Security va a tener algo que es lo que nos trae hoy, que es este tema particular de VXLAN, que es una extensión al concepto de LAN. Vamos a tener también el tema para aislar aplicaciones. Noten que aquí lo que hacemos realmente es armar grupos de protección, donde las máquinas que están dentro de ese grupo de protección van a seguir ciertas reglas. Lo interesante es que podemos llegar al nivel de NIC virtual, el adaptador de red virtual puede contener las reglas. ¿Qué más podemos tener? Protección con respecto a evitar filtraciones de datos, prohibir que máquinas con información virtual privilegiada se muevan fuera de estas zonas, protección perimetral para no tener que colocarla físicamente fuera, sino que sea parte de lo que nosotros provisionamos como parte de este nuevo elemento que aparece aquí como un Virtual Data Center. Y para poder manejar todo esto, una consola que integre todos los componentes de manera centralizada. Probablemente ustedes me dirán, ¿y por qué no utilizar vCenter? Porque estamos hablando de seguridad y la seguridad no se puede colocar en manos del mismo administrador de todo el sistema, tiene que ir separada. Entonces, por eso vamos a tener una consola independiente. Y eventualmente, si tenemos servicios de terceros, herramientas para integrarlos. Bueno, ¿cuál es el desafío que realmente tenemos con el tema de red? El tema de red es bastante inflexible hoy en día. La movilidad es muy restringida, casi que a donde estemos y no nos podemos mover a otro lado. Si la máquina está en ese segmento se quedó porque no la vamos a poder migrar debido al tema de la VLAN. La VLAN deja de ser efectiva en el momento que atravesamos el switch. Y algo que nosotros también vamos a tener como una limitación es poder empezar a pensar en temas de multitenant. Si yo empiezo a pensar en temas de multitenant, cada tenant, ¿cuántas máquinas virtuales puede tener? Se quedaron callados. Pues muy probablemente cuando ustedes empiecen a entrar a ese mundo, cada tenant va a empezar a generar cientos y miles de máquinas. Y aquí vamos a tener que soportar esa infraestructura. Con el tema tradicional de VLANs, nosotros estamos limitados a tener máximo 4096 VLANs. En un ambiente como estos de nube, va a ser una limitación extrema. Lo que quisiéramos poder tener es la facilidad de movernos dentro de toda la infraestructura muy fácilmente. Mejorar la agilidad en términos del negocio. ¿Qué es lo que quisiéramos poder tener? Poder mover nuestra infraestructura incluso dentro de diferentes data centers. Que nuestras máquinas virtuales puedan viajar de un data center a otro. Si estamos hablando de nubes híbridas, probablemente vamos a tener diferentes proveedores de servicio.
Lo que quisiera en un momento dado es mover mis máquinas, operar con un proveedor de servicio. Probablemente si el servicio no me satisfizo o vi que era muy costoso, me muevo a otro proveedor de servicio, pero la única manera es que pudiéramos lograr ese movimiento que estamos viendo aquí. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos al tema de networking? Cuando nos vamos al tema de networking es una de las principales limitaciones, porque quizás hoy en día cuando estamos configurando el networking tenemos que entrar a los switches, trabajar directamente sobre los switches y no tenemos la independencia. Logramos la independencia a nivel de máquinas virtuales porque ya no dependemos del hardware físico que está debajo. De alguna manera nos liberamos, podemos cambiar el hardware, sigue ciertas características, pero nos liberamos, pero con la red no. La movilidad aquí está limitada, dependemos del hardware, tenemos que tener un equipo de trabajo haciendo ese tipo de modificaciones. ¿Y a dónde llegamos con el tema de VLAN? El VXLAN. Con VXLAN llegamos a algo que nos va a permitir tener un escenario como este. Tenemos dos edificios, dos edificios diferentes conectados probablemente a través de una infraestructura de switch. Cuando nosotros tenemos esa conexión a través de esa infraestructura de switch, algo que no vamos a poder es extender la VLAN. La VLAN se quedó limitada o a este extremo o a este extremo. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestras máquinas virtuales así? Pues vamos a tener que poder moverlas. Aquí, cuando usamos ese concepto de VXLAN, vamos a poder extender las redes directamente sobre el switch. El switch va a ser transparente y este se va a convertir como si fuera un único segmento. Estamos moviendo las máquinas entre diferentes data centers. Algo interesante es que ese efecto sucede incluso sin depender de la infraestructura física. No dependemos aquí de este switch, sino que independiente de las características del switch, esto se va a poder ejecutar como una característica de la plataforma. Hoy en día vSphere 5.1 a través de vCloud Network and Security provee ese tipo de servicios. En versiones anteriores la única opción posible era utilizando infraestructura tipo Cisco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Noten, por ejemplo, que aquí tenemos la red física A, aquí estoy perdido con este. Aquí tenemos la red física A con VLAN 10 y unas direcciones de red. Aquí tenemos otra VLAN completamente diferente. El concepto es crear una capa intermedia. Y al final algo que estamos haciendo es lograr lo mismo que nosotros logramos hacer con las máquinas virtuales. Crear una capa que independice la red de la infraestructura física que está debajo. Al independizarla nosotros vamos a crear algo que llamamos si quieren, un cable, un enlace virtual, que es el que nos va a unir estos dos mundos y esto nos va a permitir hacer este tipo de movimientos. ¿Quién es? Este es mi data center, probablemente este es el data center del proveedor de servicios. Entonces, yo mando la información, viaja sobre la red normal, utiliza la infraestructura física de red que nosotros podamos tener, pero el concepto finalmente es que las dos máquinas virtuales se están viendo como si estuvieran dentro del mismo segmento. Este componente, entonces, se vuelve un elemento clave para que ustedes puedan comenzar a pensar en la nube híbrida. Nos va a permitir tener esa movilidad a través de esos límites que antes eran muy difíciles de atravesar. Creamos una capa que nos va a dar esa movilidad y nos va a permitir desacoplar tal como lo hicimos con infraestructura física. En el caso de las máquinas virtuales colocamos el hipervisor que nos permitió crear las máquinas virtuales y en cierta manera ya no depender de las características particulares del hardware que está por debajo. En red vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar esta capa de virtualización de red que nos va a permitir tener todos los servicios de diferentes niveles corriendo sobre una infraestructura física sobre la que ya no vamos a depender. Sí, necesitamos una red, pero no necesitamos que la red, por ejemplo, esté habilitada para hablar VXLAN, porque los servicios de VXLAN los va a dar directamente la capa de vSphere.
Para que lo tengan en cuenta, entonces de alguna manera este componente nos va a permitir desacoplar el mundo virtual del mundo físico, nos va a permitir reproducir lo que sucedía antes en el mundo físico, en el mundo virtual, sin tener que cambiar la red desde la perspectiva de los servidores. Y por otro lado, quizás lo más importante es que cuando nosotros vayamos a estar provisionando la red la vamos a poder provisionar de forma automática. De nuevo, volvemos al concepto que les comentaba al comienzo, Software Defined Data Center. Todos los componentes definidos por software de manera que lo podemos hacer de manera muy sencilla. Y esto nos va a permitir aprovechar entonces algo que ustedes van a encontrar como overlay networks, simplemente son como redes sobrepuestas porque creamos ese concepto encima de la infraestructura virtual. Hoy en día es un estándar abierto, no es algo que sea propietario, es un estándar abierto donde ustedes lo van a encontrar en diferentes proveedores, VMware, Cisco, Citrix, Red Hat, Broadcom. Ya existe un estándar internacional para poder hacer su desarrollo. Quizás va a ser lo próximo que ustedes van a comenzar a ver en términos de networking para poder mover la red híbrida. Bueno, y si ya tenemos el mecanismo para mover o para crear ese movimiento, el siguiente paso es algo muy sencillo. ¿Cómo hago para mover mi carga de un data center a otro? VMware ya creó un componente muy particular que se llama el vCloud Connector, es un software que ustedes pueden descargar de manera gratuita desde la red y a través del vCloud Connector ustedes pueden comenzar a migrar su carga entre diferentes nubes, ya sea proveedores de servicio y su nube privada, y esto inmediatamente les va a permitir armar la nube híbrida. Interesante. Bueno, era lo que les quería contar, nos podemos ir al cóctel. Estamos listos entonces para poder armar la nube híbrida. VXLAN y vCloud Connector nos van a permitir a nosotros dar ese paso. Bueno, muchísimas gracias. Sé que la jornada fue larga. Si tienen preguntas, muy amablemente se las puedo responder por correo. Los dejo descansar para que puedan ir al cóctel.